Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Bueno, en el editorial de hoy vamos a charlar de 5 cosas que deben desaparecer de las congregaciones cristianas. Serían mucho más, pero bueno, con estas 5 podemos empezar, ¿no? Charlando con personas que tienen conocimiento, ¿no? Hay un libro que está espectacular que se llama 25 cosas que el evangélico le copió al catolicismo romano. Y yo estaba leyéndolo el otro día y, ¿sabes? Es increíble. Mucha gente no se da cuenta que hay actitudes, hay proceder, incluso rituales que pertenecen al catolicismo romano. Y era lógico porque Constantino en el año 312, cuando conquistó a algunos falsos cristianos y los convenció de que vinieran y se unieran a él para formar el catolicismo romano, bueno, impuso todas sus supuestas doctrinas y bueno, eso después aparentemente fue contagiándose por otros, pero siempre hubo gente que de verdad nunca se vendió. Y esa gente que nunca se vendió fue la que mataron los papas y todo lo demás. Todos tenemos la responsabilidad de contribuir a la edificación de la iglesia saludable. Jesucristo nos ha invitado a ser sus colaboradores en el ministerio. Según hemos sido formados y nutridos por Dios a través de la iglesia, también tenemos la obligación de fomentar el bienestar espiritual del cuerpo de que somos parte. Por eso comparto 5 cosas que deben desaparecer de las congregaciones para que seamos congregaciones más saludables. La primera es la principal de todas. La primera es sermones sin contenido bíblicos. ¡Wow! ¿Hay sermones sin contenido bíblico? Se va a cansar de escucharlo por YouTube, por la radio. Agarran un solo versículo, 2, 3, y con eso empiezan y cuentan cosas y relatan y se van y vuelven y todo, y dice, bueno, y esta fue la palabra. Y lo que menos dijeron fue predicar la palabra. La predicación dinámica y la entrega con gran pasión debe ser gobernada por el imperativo del contenido bíblico. Sin la exposición, interpretación y aplicación adecuada del texto bíblico, la predicación puede ser emocionante, pero sin trascendencia. Se puede volver un instrumento de manipulación y hasta servir para la glorificación del exponente. ¡Wow! ¿No les suena eso a predicadores de gran renombre que se creen más que Jesucristo por la manera en que hablan y según ellos interpretan y según ellos saben más que Jesucristo? Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar y traer vida. Nosotros no. No importa cuánto adornemos las cosas, si no predicamos la palabra, tal cual está escrita, sin agregarle, sin quitarle, sin mentirle, lo que estamos haciendo es solamente contando algo. ¿Sabe? En el mundo entero, hay muchas congregaciones de personas que nunca se convirtieron a Cristo, que están ahí adentro y no saben por qué mucho de eso. Y otros porque les gusta, voy ahí la música, me encanta cómo cantan, son buenas personas. ¿Por qué? Porque nunca predicaron la palabra, no les hizo efecto, no les penetró, porque la Biblia dice que la palabra es la que separa el alma del espíritu. Cuando la palabra es predicada dentro de los márgenes de la voluntad de Dios, hace su obra y los convierte en hombres y mujeres de Dios. Pero cuando el hombre es el que hace las cosas y trae a las personas, después el hombre tiene que sostener eso, porque él mismo lo generó. Por eso que hay muchas iglesias mundanas y tibias, con tantas cosas que Dios no tiene nada que ver en eso. Hemos llegado a estas congregaciones tan mundanas, donde no importa cuántos miembros tenga, más bien parecen boliches bailables. Se parecen a la iglesia universal, entretienen a la gente y tal vez le sacan dinero. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Sobre todo predicador de verdad tendría que encerrarse a solas con Dios 2, 3, 4 días hasta que Dios le diga, esto es lo que tenés que predicar. Así, tal cual. Eso es lo que hacían los apóstoles y los profetas. Esto es lo que hacía Cristo. Si Cristo dice la palabra de Dios que amanecía en el monte orando al Padre. Y él se gozaba diciendo que nunca habló nada de lo que a él se le ocurrió, sino que todo lo que el Padre le dijo, él hablaba. ¿Qué diferencia hay, no? Hablar lo que Dios te dijo, hablar lo que a vos se te dé la gana. Segundo, este es otro problema grave, y la veo en todas las iglesias pentecostales. Fingimiento de la manifestación del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu en las congregaciones es una promesa cumplida y sus manifestaciones son muchas y muy diversas. Siendo el Espíritu que es invisible, anhelamos maneras tangibles de percibir su presencia. Cuando esas manifestaciones no se dan,
De modo que llenen expectativas previas, existe la tendencia a forzar o hasta fingir tal manifestación. Esto no solo es engañoso, sino que es un pobre sustituto de la verdadera experiencia. Tales expectativas deben rendirse al Espíritu para que su presencia auténtica sople y esa genuina edificación. Hay una cantidad de personas que dicen que tienen el Espíritu Santo, que supuestamente habla no sé en qué lengua y sigue mintiendo, engañando, odiando, aborreciendo. Sigue siendo avariento, que eso va a ser la verdad en 30 minutos. Voy a hablar de la avaricia en la verdad en 30 minutos. Y va a ver que uno de los que no entra al reino de los cielos son los avarientos. Y sin embargo estamos llenos dentro de las congregaciones que dicen que están llenos del Espíritu Santo. Mire, usted le ha dicho a los apóstoles capítulo 2, cuando Dios los llenó a los 120, ellos nunca volvieron a ser la misma persona. Cuando de verdad sos lleno del Espíritu Santo, cambia tu mentalidad, tu manera de proceder, de actuar. Cambia tu fisonomía, cambia tu pensamiento. Te vuelves más sensible al dolor ajeno. ¿Entendés? Y si antes eras un mezquino de cuarta, ahora te volviste un dadivoso, porque el Espíritu Santo cambia. Cuando de verdad el Espíritu vive en tu vida. Cuando no lo es, cuando solamente lo forzan, como hacen muchos, lamentablemente la vida sigue igual. No cambian. Y muchas veces he ido a predicar a lugares, y cuando la gente pasa para que oren, cosa que yo muchas veces lo hago de arriba, eso no le pongo más la mano a nadie, pasan por los mismos problemas que pasaron, no sé, hace 2, 5, 10 años atrás. Y digo, no puede ser. ¿Qué, no lograste superar eso? ¿Es que todavía no tenés poder del Espíritu Santo? ¿O todavía Dios no te guía? ¿Qué más tenemos que cambiar en las congregaciones? Esto es terrible también. Tenemos que cambiar el sentimiento antieducacional. No hace falta, ¿viste? No hace falta ir a estudiar ningún seminario, no hace falta estudiar la palabra, porque Dios me va a dar a mí, porque Dios prometió que me va a dar. ¿Qué te va a dar Dios si no lees, si no estudias, si no sabes lo que es la palabra? No te va a dar nada. El diablo te va a dar. Pero eso es... Han peleado muchas veces, por años han peleado diciendo que la letra mata. La letra mata. Pero no terminaron de leer el versículo de qué se estaban refiriendo. Es verdad, cuando Jesucristo vino a la tierra, esos religiosos de cuarta, esos fariseos y escribas que él los trató de hipócrita todo su ministerio, habían matado la letra, se habían olvidado de la misericordia, conocían la palabra, pero se olvidaron del Dios de la palabra. Ahora bien, sentimiento antieducacional. Este sentimiento parece ser producto del temor a lo desconocido y se acentúa por una visión limitada de la obra de Dios en el mundo. El rechazo a la educación tiene distintas manifestaciones y algunas son muy sutiles. El énfasis en la eminente venida del Señor o en la necesidad urgente de obreros para la mies hace que la formación bíblica, teológica, ministerial y o profesional desciendan prioridades. Es verdad, muchas veces yo he escuchado a gente decir, no, pero no hace falta estudiar para que Cristo viene. Con ese criterio no hace falta que salgas a trabajar ni hagas nada, total, Cristo viene. También los pocos recursos asignados para las congregaciones y denominaciones a los programas de educación nublan la importancia en este imperativo. Aunque esto ha venido cambiando, es necesario seguir avanzando. Hoy no podemos decir que no tenemos recursos para aprender la palabra. Mire, Internet es uno de los recursos más extraordinarios que hay, pero tiene que ser lugares confiables. Cuando a mí me dicen, hermano, ¿dónde podía estudiar? ¿A qué seminario? ¿A qué lugar? Yo le digo, mira, tenemos que orar mucho por eso, porque lamentablemente, si vos vas a una iglesia pentecostal, te van a enseñar del punto de vista pentecostal. Va una bautista del punto de vista bautista, una metodista del punto de vista bautista, va una presbiteriana del punto de vista presbiteriano. Ellos no te están enseñando la Biblia. Nosotros necesitamos gente que enseñe la Biblia, no lo que la denominación cree y siente. Por eso está dividida. Porque si predicaran la misma Biblia, si predicaran el mismo espíritu, no estaríamos divididos. ¿Qué más? Separatismo del cuerpo de Cristo. El falso sentido de superioridad espiritual lleva a considerar a otros hermanos y hermanas en Cristo inferiores en la fe. Bueno, eso muchas veces me han querido hacer sentir a mí los amados ministros. Ay, porque yo tengo una congregación, esto, somos... ¿Creen que eso afecta a alguien que está sirviendo a Dios? Para nada. Nunca va a afectar. Pero ellos están más perdidos que Barrabás y Judas juntos. Se piensan que ellos no tienen el evangelio completo, son fríos o están muertos. Como resultado, solo los que tienen el sello de supuesto, póngale pentecostal, es aceptable. Esto fomenta una gran división en el cuerpo de Cristo. Aunque esto no puede ser históricamente la reacción al desprecio que recibió el movimiento cristiano en sus comienzos. Porque eso fue lo que pasó. En el principio ocurrió todas esas cosas. Es tiempo de sanar y de madurar. El desafío es ser proactivo y ver más allá de nuestro propio campamento. Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de su pueblo. Es más, a unidad nos ha llamado el Señor. Unidad que está costando mucho. Cada año cuesta más. Después de la supuesta pandemia, más.
En los 40 años que llevo predicando el Evangelio, nunca he estado más entusiasmado al ver que Dios está haciendo entre las nuevas generaciones de cristianos y de otras tradiciones cristianas. Hoy nos toca a creyentes, líderes y pastores hacer nuestra humilde contribución para que nuestro ministerio se mantenga real, efectivo y relevante para las generaciones emergentes hasta la venida del Señor. ¿Saben? Necesitamos volver a predicar la cruz del Calvario, necesitamos volver a predicar al Cristo que un día dejó su trono, su gloria, su majestad, pero por sobre todas las cosas necesitamos demostrarle quién es ese Jesús. Yo me acuerdo que había una frase que decía, sí, me gusta su Cristo, hablando del Cristo de la gloria, pero lo que no me gusta son sus cristianos. ¿Sabe? Eso significa que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando en Antioquía descubrieron que eran cristianos, eran porque eran como Cristo. Y por eso los llamaron cristianos. No tenían denominaciones, ¿no? Las denominaciones han dividido toda la vida. Si tú eres verdadero cristiano, tienes que conocer a Dios, y al conocer al Señor, su vida cambiará para siempre. Así que recuerda, estas cosas tenemos que eliminar para estas 5 cosas: sermones sin contenido bíblico, fingimiento de la manifestación del Espíritu Santo, sentimiento antieducacional para que aprendan la palabra y para que estudien también, se reciban y sean algo en la vida. Énfasis, por ejemplo, en la apariencia exterior. Escuche bien, por muchos años el cambio de apariencia externa ha sido visto como el resultado inminente de una transformación interior. Aunque esto puede ser cierto en algunos casos, la generalización nos puede llevar a un gran error. Hay gente que cambia su manera de vestir y de peinarse, pero su corazón y su mente no han cambiado. Es más fácil afeitarse la barba y cortarse el cabello que someterse a la voluntad de Dios. Una vez más, hacer hincapié en lo que podemos ver nos lleva al mal juicio. Por lo tanto, el énfasis debe ser en la urgente prioridad de que cada persona reciba de Dios un cambio real y trascendente. Muchos han dicho, ay sí, aquel cambió de vida porque ahora no viste más como vestía antes. Pero sigue mintiendo, sigue engañando, sigue odiando, sigue aborreciendo, sigue siendo mundano y tibio. ¿Cuál es otra de las cosas? Separatismo del cuerpo de Cristo, el falso sentido de superioridad. Tenemos que renunciar a todas esas cosas, cambiarlas para ser aquella iglesia primitiva que nació en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde tenían todas las cosas en común y partían el pan en la casa con alegría y sencillez de corazón.